Bienvenidos nuevamente a su programa estelar de nuestro canal, La Verdad Presente. Hablemos de la Biblia, que en estos días angustiosos, en estos días inciertos, proclama un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Trae un mensaje de esperanza, porque la esperanza es Jesús. La esperanza es la persona maravillosa de Jesucristo. Para el día de hoy he preparado un tema que lo he dado en llamar Abraham, el primer misionero. Una cita inspirada dice lo siguiente: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Antes de comenzar con nuestro estudio para esta ocasión, vamos a pedir la iluminación al Santo Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. En esta mañana, Señor, invocamos la acción benéfica y salvífica del Santo Espíritu, Señor. Que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, quien inspiró tu santa palabra, pueda impresionarnos y que pueda hacer que nuestro corazón esté fértil para recepcionar tu palabra. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Abraham, el primer misionero. Hablar de Abraham es hablar de uno de los grandes hombres o de los grandes personajes bíblicos, especialmente del Antiguo Testamento. De Abraham se dice que es el padre de la nación hebrea. De hecho, al primero que se le llama hebreo es a Abraham. Abraham el hebreo. Abraham es uno de los personajes más elocuentes de todo el registro sagrado. Todo un referente para el pueblo de Dios y de hecho de toda la historia salvífica del pueblo de Dios en su relación de pacto con Dios. Abraham es el padre de la nación hebrea. De hecho, es el primero de los tres grandes patriarcas de la nación hebrea, el pueblo que Dios escogió para que fuese luz para las naciones. Esos tres grandes patriarcas son Abraham, el primer patriarca, luego su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y luego Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Es decir, estamos hablando de un personaje muy elocuente que habla por sí solo, un gran referente bíblico. De Abraham se dice que es el padre de las tres grandes religiones monoteístas del mundo, a saber, el padre del judaísmo, el padre del islam y de alguna manera también es el padre del cristianismo. De alguna manera, de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Conocido también Abraham como el padre de la fe. Algunos personajes del Antiguo Testamento posteriormente llamaron a Abraham el amigo de Dios o Abraham mi amigo. Pues Abraham destaca en la palabra de Dios por su fe. Sin embargo, también destaca por su actividad misionera. Vamos a ir a la carta de Gálatas. Vamos a estar en el capítulo 3. Leeremos los versículos 6 al 8. En el Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 8. Allí el apóstol Pablo tiene algo para decirnos. El apóstol Pablo:
Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Otra versión traduce esta parte: y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan los descendientes de Abraham, por tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Abraham fue un personaje bíblico que cruzó muchas fronteras, llevando el conocimiento del Altísimo a los pueblos por donde él iba pasando. De Abraham se dice que cruzó muchas fronteras, fue allende sus fronteras, llevando el testimonio de la palabra de Dios, llevando el estandarte doquier él iba. Algo característico de Abraham, se dice que donde quiera él iba plantando siempre un altar, ofrecía un altar a Dios, de manera que las personas que venían después de Abraham podían decir: por aquí pasó Abraham. Y de esa manera Abraham dejaba un testimonio elocuente de la gracia y misericordia. De esa manera Abraham predicaba el evangelio de Dios a través de el altar que él dejaba plantado en todos los lugares. Se dice que el esfuerzo misionero de Abraham fue altamente fructífero y en cierta manera Abraham correspondió a lo que Dios esperaba de él. El trabajo misionero de Abraham fue tan fructífero que exactamente estuvo a las expectativas que Dios tenía de él. De tal manera que miles de personas llegaron a conocer el evangelio por la persona o el ministerio de Abraham. ¿Qué significa para nosotros, los cristianos del siglo XXI? ¿Qué significa para nosotros en esta generación dejar nuestro hogar, dejar el confort tal vez de nuestra vida e irnos y aventurarnos como Abraham a una tierra que él no conocía? Esto es realmente algo muy difícil, dejar el confort para irse sin saber a dónde nosotros nos vamos dirigiendo. Vamos a estudiar el significado de ser un misionero hoy en día. La verdad es que cuando nosotros pensamos en el trabajo misionero, muchas veces el paradigma nuestro o nuestra cosmovisión es pensar únicamente en los campos misioneros, pero en aquellos campos que están lejos de nuestro campo, de nuestra influencia más cercana o de nuestro entorno. Y eso es muy bien, porque realmente el mundo es nuestro campo misionero, el mundo es el campo misionero. Es cierto que debemos de pensar en todos los campos misioneros, sin embargo, el lugar donde debemos de comenzar a trabajar es en nuestro propio hogar, primero en nuestras vidas. Generalmente pensamos en los campos más allá y luego pensamos en nuestro entorno. Y es cierto, por doquier hay necesidad de personas para que escuchen la palabra del Señor. Recientemente escuché un caso muy trágico de una señorita muy conocida en el mundo de la farándula que perdió su vida precisamente porque sentía un vacío existencial en su vida, un vacío que solamente Dios lo puede llenar, porque Dios que nos creó sabe que nosotros nunca estaremos satisfechos hasta que nosotros hayamos acudido a la fuente inagotable del amor que es
en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces sí, por todos lados hay personas ansiosas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Obviamente, como cristianos tenemos la responsabilidad de compartir lo que sabemos con otras personas. Y eso aplica para mí, pero también aplica para ti. Pero quiero que sepas que no debemos olvidar nunca que en primera instancia hemos sido puestos como misioneros en el lugar allí donde nosotros estamos, en nuestro hogar primeramente. Y nosotros debemos de dar testimonio en nuestro entorno, en nuestro lugar de trabajo. Y eso es exactamente el paradigma bíblico. Vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estaremos en el capítulo número 1 y leeremos el versículo 8. Dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Puedes ver el progreso? Primeramente dice, me seréis testigos en Jerusalén. El contexto histórico dice que los discípulos estaban reunidos con Jesús en Jerusalén. Jesús todavía no había ascendido al cielo y Jesús había dado órdenes específicas que se quedaran para esperar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegara hiciera en ellos una recepción grandiosa, entonces ellos podían ir, pero primeramente en Jerusalén. Luego avanzarían un poco a Judea, a Samaria y luego hacia lo último de la tierra. Exactamente en ese orden como Dios ya lo había prescrito. Entonces Jerusalén aquí es un símbolo primero de nuestro hogar. De cierta manera, el patriarca Abraham se ha convertido en un modelo misionero para nosotros. Se convirtió en el primer ejemplo. Ahora, la vida misionera de Abraham ha servido como un modelo para nuestra generación, especialmente en aquel aspecto que tiene que ver con la confianza en Dios. Porque debes de saber una cosa, Abraham salió de su tierra y de la tierra de su parentela a una tierra que no sabía. Salió sin saber a dónde iba. Y no obstante, en esa situación, Abraham mantuvo una fe inquebrantable. Abraham mantuvo una fe que era incontrovertible. La fe de Abraham era a prueba de fuego. Vamos a estar en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 8. Ahí nos da una pequeña semblanza de la vida de Abraham. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Simplemente su dependencia en Dios, su fe en Dios, fue suficiente o le bastó para que él obedeciera a la orden divino. Y es obvio que cuando la fe de Abraham fue creciendo, entonces Dios pudo confiarle mayores responsabilidades, mayores riquezas para que él fuese una bendición para todas las personas. Dice la palabra del Señor siempre en el libro de Hebreos, el capítulo 11, en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Abraham fue agradable delante de Dios por la fe de Abraham. Ahora,
que en cuanto a nosotros, Jesús dio una orden muy significativa, una orden muy peculiar. Es un imperativo. Jesús dio a los discípulos una orden muy importante. Esa orden evangélica o ese mandato evangélico lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28 y el versículo 19. Y dice Jesús, vamos a leer el versículo 18, 19 al 20. Todo lo que se conoce como la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la promesa maravillosa, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El imperativo de Jesús es, id y haced discípulos a todas las naciones. Porque de la manera en que el Padre, la primera persona de la divinidad, envió a Jesús al mundo, así también Jesús quiere enviar a sus discípulos a hacer más discípulos a todas las naciones. Y eso está en consecuencia con lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros hacemos discípulos a otras naciones, estamos siguiendo el ejemplo que Cristo cumplió, el mandato que Él cumplió con su Padre. Su tarea principal, al igual que la de la iglesia, siempre ha sido llevar el evangelio a todas las naciones. Y ese es nuestro propósito en esta ocasión. A los miembros de la iglesia se les ha llamado a salir de este mundo para ser enviados nuevamente al mundo con una misión y un mensaje. De hecho, nosotros como adventistas del séptimo día, creemos que somos el pueblo remanente de Dios para los últimos días y creemos que somos ese movimiento profético que surge de la profecía bíblica precisamente para proclamar el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado, que intercede por nosotros y que está próximo a venir. Como adventistas del séptimo día se nos ha confiado esa bendita responsabilidad de llevar el triple mensaje angélico a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a gran voz, a sotto voce, como dicen los italianos, a gran voz, a megafoné. Predicar este evangelio de manera elocuente, fuerte, que todo el mundo sepa que Cristo está por venir. El Señor está viniendo. Y esa es la esencia, ese es el mensaje adventista del séptimo día. El Señor está viniendo, está a la vuelta, está viniendo. Y debemos de preparar a un pueblo para la segunda venida de Dios en gloria y majestad. Elías preparó a un pueblo para la primera venida de Cristo. Nosotros como adventistas del séptimo día debemos y tenemos la responsabilidad sagrada, el cometido sagrado de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Nuestro lema debería ser: prepárate para el encuentro con tu Dios. Para eso hemos sido llamados.
Por eso tenemos un sentido urgente de misión. Por eso sentimos un sentido impelente de misión, de llevar este evangelio. Nosotros creemos que este mensaje debe de volar con presteza. Así como un ángel atraviesa los cielos con presteza, así este mensaje debe ser proclamado a todo el mundo. Pero para ellos debemos de avanzar como misioneros con fe en la palabra de Dios, con fe en su palabra escrita y en la palabra oral, en la palabra que sale de la boca de Dios, que dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Debemos de avanzar mientras el Señor nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilla, mis hermanos, poder avanzar por fe, confiando en que en el avance misionero Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Así que no te preocupes. Mientras trabajamos, confiemos en Dios. Y el Dios que nos ha llamado nos equipará y solventará, suplirá nuestras necesidades. Echad todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor suple nuestras necesidades mientras nosotros testificamos de Él. Mientras estamos en el trabajo misionero. La misión al mundo trata sobre construir nuestra iglesia desde las bases, desde abajo, y a partir de ahí llevar el evangelio a las áreas más remotas del mundo, a las áreas incógnitas allende el mar, más allá de nuestras fronteras, porque una característica de la palabra del Señor es que no conoce fronteras. Esta palabra escrita, esta palabra eterna puede sobrepasar o ir más allá de las fronteras literales de un país, puede ir más allá de las fronteras étnicas, raciales o de cualquier situación que el hombre pueda poner. La palabra del Señor tiene poder y debemos de llevar ese evangelio a todas las áreas más remotas. Entonces tenemos en Abraham a un misionero modelo. Cuando digo un misionero modelo, me refiero, la palabra modelo o modélico, se refiere a alguien que es digno de imitar. Podemos imitar a Abraham en cuanto a la fe, en cuanto a la obediencia y también en cuanto a su trabajo misionero, por cierto, muy efectivo. El ejemplo del patriarca Abraham nos enseña que la fe es el ladrillo y el mortero que construye la misión. La fe es el ladrillo y el mortero que construye la misión. Al decir esto, tomo como alegoría, como ejemplo, la construcción. Por ejemplo, ¿qué es el mortero? El mortero, en su connotación más amplia, es la mezcla de cemento, arena y agua que se utiliza para la construcción. Obviamente, esta mezcla lo que hace es que fragua o endurece en un cierto tiempo y se utiliza en la construcción para ir uniendo los bloques. Interpuesta entre los ladrillos, sirve para darle cohesión. Entonces, eso es la fe. La fe es el ladrillo y es el mortero, la mezcla que hace que los ladrillos se vayan uniendo. El mortero, la mezcla, se interpone entre los ladrillos y luego tú vas construyendo ladrillo sobre ladrillo, peldaño sobre peldaño, hasta que finalmente la casa de Dios ha quedado totalmente construida. Es una hermosa metáfora para hablar del trabajo misionero, la fe. La fe es ese ladrillo y el mortero que sirve para la construcción del templo del Señor. Hemos dicho que Abraham no tenía idea ni conocimiento de a dónde él debía ir, pero como creyó en lo que Dios decía, simplemente siguió sus instrucciones al pie de la letra.
un himno tradicional, un himno antiguo que es parte de la himnodia evangélica cristiana por muchos años, dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, porque en Él, en Jesús, en Él todas las promesas son un sí, son grandes y verdaderas, son fieles las promesas del Señor. La fe que tenemos en los ingenieros que construyen puentes, la fe que tenemos en los chefs cuando vamos a algún lugar para comer, en los restaurantes, es la misma fe que nosotros debemos ejercer cuando Dios nos llama como misioneros. A veces tenemos fe en situaciones que son más superficiales, en puras bagatelas. Por ejemplo, tú abordas la unidad de un bus, de un vehículo o de un taxi o lo que sea, y tú simplemente muestras fe en el conductor, que el conductor tiene la habilidad técnica, la pericia para conducir. De igual manera debemos de tener fe en los mandatos de Dios, pero una fe incontrovertible. La misión tiene grandes desafíos, pero Abraham cruzó esa línea, ese llamado de Dios, y avanzó por fe. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Abraham creyó que si Dios lo llamaba, Dios se encargaría de solucionar el resto de los problemas. De manera tal que si vamos a servir a Dios, nuestra fe debe ser de tal calidad que domine incluso nuestros caracteres. En el caso de Abraham se muestra que los misioneros generalmente o siempre o en algunos de los casos tienen la característica de ser nómadas. Un nómada es una persona que va de un lugar al otro, es decir, es una persona que no se establece permanentemente en un lugar, sino que anda de un lugar en otro. Abraham debía llevar el evangelio a todas las naciones donde Dios lo guiara, a zonas remotas, pero también a las grandes urbes, a las grandes ciudades. Abraham no tuvo un hogar permanente en esta tierra, porque Abraham, como era un hombre de fe, esperaba la ciudad cuyo artífice y constructor es Dios mismo. Veamos lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1. Hebreos 11:10. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por fe el patriarca avanzó. No tenía un hogar estable, pero esperaba el hogar eterno. Ese hogar, esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham pudo saltear, pudo sobrevivir, pudo sortear muchos obstáculos. Sobrevivió en carpas y se mudó de un lugar al otro. El Señor Jesús tomó esto en cuenta cuando Cristo dijo: las aves de los cielos tienen nido, las zorras del campo tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hace referencia que cuando uno es llamado para el Señor, nuestra fe no debe estar tanto en las cosas que se ven, en las cosas de este mundo, sino tener puesta nuestra mirada en la ciudad eterna, cuyo constructor es Dios. Tenemos nuestra mirada en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero mientras estamos en este mundo, dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, habla aquí de un extranjero, de un advenedizo que
no se establece en ningún lugar. La misión requiere disposición, disponibilidad, es decir, disponibilidad para ir a donde la mayoría de las personas no irían. Pero así como Dios proveyó para Abraham, también Dios proveerá para nosotros. Por eso un título de Cristo en el Antiguo Testamento es Jehová Jireh, es decir, Dios proveerá para todas las necesidades. Pero también he dicho que debemos de ser misioneros también en nuestro entorno más cercano. Ser un misionero en nuestra propia casa. Porque cuando nosotros nos convertimos y aceptamos la palabra del Señor, en ese momento nos convertimos también de cierta manera en modelos, en ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos. En ese sentido tenemos esa gran responsabilidad. Es decir, nuestros familiares más cercanos, nuestros amigos más cercanos, deben ver al misionero que hay en nosotros. Cuando nos ven, deberían de ver a un misionero. Tú que eres pastor de iglesia, tú que eres un miembro de iglesia, tú que tienes algún cargo en la iglesia, tu familia debe ver en ti, en primer lugar, a un hijo de Dios, pero también deben de ver en ti a un misionero, a alguien que está preocupado por la salvación de las almas. Es decir, apenas nosotros aceptamos al Señor, nos convertimos en un modelo, es decir, somos una carta abierta al mundo. Y cuando ven en nosotros a un misionero, eso debe servir para que sirva a las otras personas para tomar decisiones sabias, especialmente en cuanto a cómo servir a Dios de la mejor manera. Vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 18, leeremos los versículos 17 al 19. Génesis 18, 17 al 19. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Vea el énfasis del capítulo, del versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé, dijo Jehová, que él mandará a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia. Abraham guardó e hizo su parte. Nosotros también somos llamados para hacer nuestra parte. Ahora, por causa de su fe, de la fe de Abraham, su esposa Sara tuvo el valor de concebir, aunque ya habían pasado la edad en que podía tener hijos. Es decir, incluso la fe nuestra puede descansar o puede derivar en bendición para nuestros familiares. A causa de la fe de Abraham, a causa de su fe, su esposa Sara tuvo el valor de concebir. Es decir, la fe incluso deriva en un canal de bendición para las demás personas. Así, por ejemplo, el ejemplo de fe de Abraham permitió a su hijo Isaac bendecir a sus dos hijos, a Jacob y a Esaú. Es decir, si vamos a ser misioneros efectivos, nuestro carácter debe brillar con una luminosidad espiritual que esparce luz en los corazones y en las mentes de todas aquellas personas que nos rodean. De tal manera que podemos practicar esto en nuestro entorno más cercano. Esto es en
nuestra área de influencia en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con la familia extendida, en nuestro trabajo, en la iglesia y hasta donde llegue nuestra influencia. Es decir, debemos ejercer una influencia benéfica en nuestros hogares, en nuestro entorno. Como diría Pablo, debemos dar sabor de vida para vida. Debemos de dar sabor de vida para vida. Obviamente nosotros, en cierto sentido, debemos de seguir en primera instancia los pasos de Jesús. Él dijo, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pablo también dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y sin embargo, nosotros también podemos ir tras las pisadas, tras los pasos de Abraham en cuanto a la fe, en cuanto a la obediencia y en cuanto también al hecho de confiar en las promesas de Dios. En consecuencia podemos decir que toda la vida de Abraham, su vida como misionero, deriva del hecho de que vivió una vida llena de fe. La verdad es que la fe es el cimiento para construir nuestra vida espiritual. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque por gracia sois salvos a través de la fe. Es decir, la fe es el vehículo divino que Dios ha provisto para que por gracia podamos ser salvos. Es decir, hermanos, todo viene de Dios. La salvación viene de Dios. La gracia viene de Dios. Cristo es la gracia encarnada. La fe viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Ya lo dijo Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, la decisión de Abraham de trabajar por Dios deriva del hecho de que él tuvo una vida llena de fe. Así, por ejemplo, cuando el patriarca recibió la orden de salir hacia una tierra que él no conocía, Abraham no tenía certeza alguna, no tenía ninguna prueba indubitable, no tenía prueba de que la vida que le esperaría en la tierra de Canaán sería una vida buena, llena de bendiciones. No tenía esa prueba, pero Abraham le creyó a Dios. Y allí estriba la diferencia. Y yo te pregunto, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú crees que Dios es fiel? ¿Tú crees que Dios puede levantarte de la muerte? ¿Tú crees que Dios puede volver a unir, a enlazar tu corazón con el corazón de Dios, con lazos que nunca jamás serán rotos? ¿Le crees a Dios? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham salió, no tenía certeza de que todo iba a ser próspero y bueno. Sin embargo, confió en la palabra de Dios y avanzó por fe. Eso es lo que dice el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 6. Allí Pablo hace una declaración poderosa. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Oh, mis hermanos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Somos salvos por la fe. Abraham primero creyó a Dios y luego actuó cuando dio a su hijo en el altar. Es decir, por gracia somos salvos a través de la fe. Entonces, en Abraham tenemos un hermoso ejemplo de fe que nos llega como un eco hasta nuestros días. Un ejemplo muy maravilloso. Abraham no abandonó las instrucciones divinas para lograr sus objetivos personales. Es decir, la obediencia de Abraham, podemos decir que fue una obediencia absoluta, una obediencia divina a los requerimientos de Dios.
Abraham no cuestionó a Dios. Muchas veces Dios nos hace un llamado para que hagamos tal o cual trabajo misionero y nosotros comenzamos a poner algunas dudas, comenzamos a tratar de rebelarnos contra Dios y tratamos y muchas veces dudamos. Sin embargo, debemos de avanzar por fe. Nuestra obediencia debe ser una obediencia debida a Dios. El ejemplo de Abraham muestra que estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. En el plan divino, Dios ideaba que Abraham compartiera el mensaje de salvación con otras personas. De manera que una de las lecciones precisamente que podemos aprender es que por más que Dios elija usar a alguien para lograr sus objetivos divinos, la persona elegida debe estar dispuesta a trabajar, a cooperar con Dios al seguir sus instrucciones divinas. Debe de tener eso en cuenta. Dios quiere trabajar contigo y también conmigo. Sin embargo, debemos de estar dispuestos para seguir las instrucciones que Dios manda. Aquí tenemos un ejemplo de consagración o de entrega completa de Abraham. Y a través de su ejemplo podemos aprender todas estas grandes lecciones. Ahora, la misión divina debe comenzar o debe de iniciar por una iniciativa divina. Es decir, debemos de reconocer que Dios es soberano y Dios como soberano elige a ciertas personas en algunas tareas o dones que Él ha establecido. Por eso dice Pablo que Dios dio dones a los hombres como Él quiso. Dios da los dones. Obviamente Dios es el dador de todo bueno y perfecto don. Dios ha dado dones a todos los hombres. Pero los dones que Él ha impartido a la iglesia, dice Pablo, que los ha dado como Él quiso. Es decir, en la soberanía del Señor, Dios elige a unas personas para que cumplan algunas funciones y a otras para que cumplan otras funciones. Pero no es que Dios elige a una persona para ser salvo y a otro para perderse. Ese no es el contexto. Cuando la palabra de Dios dice que Dios amó a Abraham y aborreció a Esaú, el concepto implícito allí no es el concepto de salvación, sino el concepto de misión. Porque dice Pablo posteriormente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, precisamente para ser salvos. Pero cuando dice que Dios escogió a Esaú, a Jacob amó y a Esaú aborreció, se trata de ciertas tareas. Dios escogió a Jacob para que a través de su linaje, del linaje santo de Jacob, viniese el Mesías de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, el trabajo misionero es por llamado, es por iniciativa divina. Dios llama, es Dios quien llama. Y así debemos empezar nuestro trabajo por iniciativa divina. En el llamado a Abraham tenemos esto muy en claro. El llamado a Abraham ilustra claramente la soberanía de Dios. Dios llamó a Abraham. Y qué importante, Dios llamó a Abraham, pero también te está llamando a ti. Porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, pasó por cierto lugar y dice que vio que los campos ya estaban blancos. Ya los campos estaban listos para cosecharse y no había obreros. Y el Señor dijo que iba a rogar al Señor de la mies para que envíe misioneros. Entonces hay falta de obreros y Dios quiere llamarte a ti en la soberanía de Dios. Por iniciativa divina Dios te está llamando para que tú trabajes por Él. Y al igual que Isaías debe decir, heme aquí, envíame a mí. Entonces es por iniciativa divina. Pablo y todos los creyentes verdaderos dirían que Dios
con su divina redención los salvó. Ahora, si esto le sucedió a Abraham, es posible que nos pueda suceder a nosotros también el día de hoy. Debemos de entender también que la misión depende del apoyo divino de Dios. Y cuando digo esto, lo digo porque este pensamiento debe de servirnos para ser más humildes, pues nosotros dependemos de Dios. Dice Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y todo aliento nuestro depende o viene de Dios. Así que, mis hermanos, debemos de reconocer en primera instancia que Dios nos ha llamado. En segunda instancia, responder afirmativamente al llamado de Dios y depender por fe de Él. Finalmente, Dios nos ha llamado no para fracasar, sino para comunicar y para tener éxito en el Evangelio. El éxito a la medida de Dios, no según los cánones o según los criterios de elegibilidad del hombre, sino Dios nos ha llamado a ser exitosos según los planes de Dios, según como Dios lo ve, no según los criterios de los hombres. La misión también es una peregrinación. Dios nos ha llamado para avanzar por fe, al igual que Abraham. Vamos a estar en el libro de Hebreos, vamos a estar en el capítulo 11, leeremos los versículos 36 al 39. Dice Pablo: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, errantes, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y uno de los que anduvo errantes de acá para allá fue precisamente Abraham. Abraham vivió como un nómada, moviéndose de acá para allá, únicamente dependiendo de la providencia de Dios. Nosotros, mis hermanos, tampoco tenemos un hogar permanente en este mundo. También vivimos para la ciudad que ha de venir, cuyo artífice, cuyo arquitecto es Dios. Simplemente somos peregrinos en este mundo, simplemente somos forasteros, somos advenedizos. Un antiguo himno dice: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la mansión de paz donde mi nombre está, dice, allí es donde nosotros iremos a morar. Mientras tanto, debemos de ir avanzando paso a paso con fe. Vivir por fe, siguiendo el ejemplo de Abraham. Debemos aceptar que somos peregrinos, que somos extranjeros, advenedizos en este mundo. Por precioso que el mundo nos pueda parecer y nuestras vidas nos puedan parecer muy agradables en este mundo, simplemente solo somos peregrinos que vamos rumbo a la Canaán celestial. Vamos rumbo a la tierra prometida, donde Dios quiere llevarnos finalmente a la casa de su Padre. El patriarca Abraham superó grandísimos obstáculos para cumplir efectivamente el plan de Dios para su vida. Si usted
o yo estuviéramos en el lugar de Abraham, ¿cómo nosotros hubiésemos respondido al llamado de Dios? ¿Hubiésemos respondido negativamente o hubiésemos respondido positivamente? ¿Qué se necesita para que alguien responda al llamado en la forma en que Abraham lo hizo? Es decir, en el llamado de Abraham nosotros podemos ver también nuestra propia vocación. En el llamado de Abraham podemos identificar nuestro propio llamado, porque el propósito que Dios tenía con Abraham, el propósito misionero, es un propósito que todavía sigue vigente y que nació en la mente de Dios. Y qué privilegio que tú puedes ser parte de ese proyecto que Dios todavía tiene en acción. Dios sigue llamando a gente obediente, a gente que acuda al llamado, a gente que participe en el plan misionero de Dios, pero también a gente que avance por fe en su trabajo arduo. Es necesario, mis hermanos, que nosotros pensemos en otras familias, en otras naciones que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Sigamos el ejemplo del padre Abraham, cuya obediencia lo convirtió en el padre de nuestra fe. Solo debemos de observar en derredor nuestro ojos tristes, almas pesarosas, personas que no tienen el deseo de vivir ni siquiera el día de hoy, personas con una gran carga emocional que prácticamente los está destruyendo, personas que no hayan sentido a la vida. Nosotros somos los canales de bendición de Dios para llevar una palabra de esperanza a esas personas. Pero mientras hacemos esto, no debes dejar que tu confianza dependa de ti, sino que la confianza pueda estar anclada en Cristo Jesús y que avancemos por fe. Que el Señor te bendiga y te guarde es mi deseo y oración en esta ocasión. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque podemos ver en el llamado a Abraham, Señor, podemos identificar nuestro llamado, Señor. Gracias porque tu proyecto misionero está vigente, Señor. Ayúdanos a ser parte de él y llevar palabras de consuelo, palabras de esperanza a un mundo que perece, Señor. Ayúdanos a ser un canal de bendición para otros. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo doquiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Fía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar.
Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh mi hermano, vuelve Cristo, nos trae gozo, dicha inmortal, más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano,